Hechos capítulo 13, vamos a estar en los primeros 12 versículos, Acts 13, Acts chapter 13, verses 1 through 12. Voy a leer los 12 versículos. Hechos 13, 1 a 12. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para que el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar, imponerle las manos, lo despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Este Juan aquí es otro nombre para Marcos, que es el mismo que escribió el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Pero Juan era también su otro nombre. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Versículo 6. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe el gobernador. Entonces Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara a la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Hechos 13, versículos 1 a 12. ¿Qué es una conspiración? ¿Alguien? Que hay varias personas como tratando de hacer un mal para alguien, pero son varias, no es una sola. Uh-huh. Se conspiran. Conspiraciones. Últimamente se ha hablado mucho sobre conspiraciones entre la gente hoy y en el último año. ¿Ustedes han escuchado de conspiraciones de lo que está sucediendo en la política? Con el COVID, las vacunas, la política, nuestros gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que se habla de puras conspiraciones. Dicen que la vacuna esto, que la vacuna no sirve para esto, que hay otras viruses que vienen de África, de Inglaterra, y que la vacuna no va a servir. Entonces todo es una conspiración, dice la gente. Muchos murmuran, ¿verdad? Y hablan. Yo también, yo soy uno de esos que yo no sé. Yo trato de no hablar de cosas que yo no tengo conocimiento de nada. Entonces hay conspiraciones, hay mucha charla, mucho de hablar, pero sin mucha sustancia real. ¿Sabías que incluso como cristianos, como cristianas, también conspiramos? ¿Sabían eso?
Y no estoy hablando solo sobre entre personas como entre yo, ustedes, entre ustedes mismos, entre cristianos. No estoy hablando solamente en la iglesia en general, porque la iglesia somos un grupo de puros pecadores. Y vamos a conspirar cada en cuando, vamos a pecar, porque somos seres humanos, somos carne y hueso. No, pues de lo que yo estoy hablando de conspiración contra Dios. Conspiración contra Dios. Y la mayoría de las veces no sabemos que realmente lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo constantemente. Conspiramos contra Dios. Es aquí lo que yo le he titulado a mi mensaje de hoy. Buscar a Cristo es buscar la única verdad. No buscar a Cristo o no hacerlo es conspirar contra Dios y ser entregado al diablo. Buscar a Cristo es buscar la única verdad. No hacerlo es conspirar contra Dios y ser entregado al diablo. Ese es un título bien profundo y pesado, y a lo mejor hasta duele escucharlo como cristiano, cristiana, familia, pueblo, iglesia de Dios. Pero lo que quiero que todos entiendan, cuando yo estoy predicando, no estoy predicando, porque muchas veces si van a otra iglesia hay visitantes, ¿verdad? Y muchas veces el predicador, el pastor, o el que está en el púlpito, muchas veces nomás se enfocan en la persona nueva para que ellos se queden, ¿verdad? Entonces hablan mucho de cosas que no pertenecen a la iglesia. Pero yo cada vez que predico, y si es un pastor, no quiero decir bíblico, un pastor que tiene lealtad a sus ovejas, un pastor siempre va a predicar y va a hablar a su iglesia. Entonces estas palabras son para nosotros, pero también vamos a ver que va a haber una aplicación para los que están también afuera de la iglesia. Pero cada vez que yo me pongo en este púlpito, abro mi boca y trato que el Espíritu hable, yo estoy hablando a la iglesia, a los que están en la familia de Dios, a los creyentes, los que han puesto su fe y conocimiento en Jesucristo. Entonces estas palabras son para nosotros hoy. Buscar a Cristo es buscar la única verdad. No hacerlo es conspirar contra Dios y ser entregado al diablo. Vamos a hacer un resumen breve, porque estamos en capítulo 13. Vamos a retrasarnos un poco hasta el capítulo 10. Los últimos 3 capítulos ha sido todo de Pedro. En el capítulo 10 miramos la historia de Cornelio y Pedro. ¿Se acuerdan de esa historia? Cornelio tuvo una visión, Pedro tuvo una visión. Cornelio era un oficial romano, un soldado de 100 soldados, un oficial encargado de 100 soldados. Y miramos que Dios ya está preparando a la gente que no era judía a darles el evangelio. Entonces Pedro, que todavía era un poco cabezudo y no había salido de Jerusalén, le da una visión, y se acuerdan que baja del cielo como una sábana, y en esas 4 puntas estaba amarrado y ahí había diferentes animales, había reptiles, había pájaros, había cosas que como judío uno no podía comer. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Pedro? Pedro, mata y come. ¿Recuerdan? Y Pedro dijo, jamás yo he comido algo que está sucio. Pero Dios le estaba diciendo en una visión, Pedro, lo que antes era sucio, ya no es sucio. Él, o Dios, está hablando de los gentiles. Porque ahora Dios estaba escogiendo también a las razas afuera de los judíos para llevarles el evangelio. Pedro va, se encuentra ahí el oficial de Cornelio y a toda la casa. ¿Se acuerda cuando Pedro le está dando el evangelio a Cornelio y a toda su familia? Mientras todavía estaba hablando y no había terminado, el Espíritu Santo cae sobre ellos.
Y luego los testigos que andaban con Pedro miraron y son asombrados y dicen, wow, el Espíritu Santo también es dado a los que están afuera del judío. ¿Quién puede detener a estas personas de ser o recibir el Espíritu? Entonces Pedro va y bautiza a toda la familia. Capítulo 10. Capítulo 11. La iglesia madre escucha que Pedro se ha acercado a los que son gentiles. Y se acuerdan que Pedro es judío. Los que eran gentiles no son judíos. ¿Y qué era el pensamiento y las reglas como judío que uno podía o no podía hacer con gente afuera de la raza judía? ¿Se acuerdan? La gente judía, acuérdense que ellos observaban muchas las leyes de Moisés y no podían comer, no comer comida sucia, puerco, camarón, pero no se podían, ni podían entrar a las casas de gentiles. Y se dieron noticias que a Pedro había acercado con ellos. Y le dicen a Pedro, ¿por qué te acercaste? ¿Por qué fuiste y comiste con gentiles? ¿Se acuerdan que cuando Jesús todavía estaba vivo? Esto no lo cubrimos, a lo mejor sí, ya no me acuerdo la historia en Juan, que muchos acusaban a Jesús de comer con pecadores. Entonces es lo que estaba diciendo la iglesia en Jerusalén. ¿Te acercaste a los pecadores? ¿Comiste con pecadores? Pero Pedro da noticia y le explica a la iglesia madre en Jerusalén que Dios le había enseñado una visión y que Dios también había elegido a los gentiles de recibir el Espíritu Santo, el don de Dios. La iglesia madre está contentos, entienden y alaban a Dios, porque ahora ven que Dios también está abriendo su regalo, su don a todos los pueblos de las naciones del mundo. En capítulo 12, Pedro está encarcelado. ¿Se acuerdan? Herodes, el rey, quería placer a los judíos. Ya los cristianos ya no tienen lo que tenían antes. Tenían un poco de tiempo porque cuando se convirtió Saulo, en capítulo 9, la iglesia tuvo un tiempo que disfrutó de un poco de paz. Porque se acuerdan de Saulo, el que perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia. Bueno, después de que Saulo se convirtió, el enemigo de la iglesia ya no estaba. Ahora se había convertido el amigo de la iglesia. Entonces, los cristianos tenían un poco de tiempo para disfrutar y no tener sufrimiento y no tener persecución. Pero ya después de tiempo, todo eso se acabó. El rey Herodes quería placer a la gente judía y mata a uno de los discípulos. Mata el hermano de Juan. Y al mismo tiempo encarcelan a Pedro y lo mete a la cárcel. Y en la noche antes de que lo van a poner afuera para matarlo, ¿se acuerdan la historia? Vino un ángel en la noche y le dice, despierta a Pedro, hey, levántate, ponte la capa sobre ti y sígueme. Sale Pedro atrás del ángel y Pedro piensa que tiene otra visión, ¿se acuerdan? Y no es hasta que ya está como 2 o 3 cuadras afuera de la prisión, el ángel se aleja, el ángel, y ahora Pedro dice, esto era real. Pedro va a la casa de los cristianos allí y está sonando la puerta, ¿se acuerdan? Y la muchacha ve y conoce la voz de Pedro y en vez de abrir la puerta se queda ahí Pedro y va y le da las noticias del recado a los que están allí. ¿Y qué es lo que le dicen a ella? ¿Está loca? Porque yo creo pensaban que era un fantasma, porque a lo mejor pensaron que habían asesinado a Pedro. Pedro va, bueno, la muchacha va para atrás, abre la puerta, entra Pedro y le dicen que se calle porque lo andan buscando. Pedro le dice y les cuenta todo lo que ha sucedido. Y luego terminamos con la historia del rey Herodes. ¿Se acuerdan? Quería complacer a 2 pueblos. Y le dicen, tú no
hombre, tú eres Dios. Herodes, en vez de decir, no, yo no soy Dios, tomó eso y Dios inmediatamente lo mató. Y dice la Biblia aquí que gusanos se lo comieron. Murió comido de gusanos, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Entonces los últimos 3 capítulos ha sido casi la mayoría todo de Pedro. La última vez que miramos a Saulo era en el capítulo 9, cuando fue convertido en el camino a Damasco. Y ahora lo que vamos a ver, de aquí hasta los finales de todo el libro de Hechos, vamos a ver primeramente casi nomás a Saulo. Y aquí vamos a ver que por la primera vez Dios le llama Pablo. Entonces Pedro va saliendo es como imaginar una película, ¿verdad? Estamos mirando una película y el carácter, el principal es el que siempre ha sido Pedro, pero luego la escena cambia de este carácter a otro y ahora se va a tratar todo de Saulo o Pablo. Y aquí entra la historia, la iglesia en Antioquía. Vamos a ver dos verdades. Cuando buscas dirección de Dios, cercanía a Dios, abre el camino delante. Verdad número 2, cuando practicas pecado o conspiras contra Dios y su verdad, Él te entrega a las manos del diablo. Todos tenemos familias. En familia tenemos hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, nueros, nueras, papás, mamás. Y en un sentido estamos bien cerca a esa familia, ¿verdad? A esa gente. Y de eso vamos a hablar. Pero también tenemos familia que andan en caminos difíciles en la vida, están enterrados en pecados y una veces tenemos que dejarlos ir a sus pecados. ¿Tiene alguien así en su familia que han tratado de convencerlos, han tratado de decirle la verdad, han tratado de no nomás decirle que usted los ama, que yo lo amo, ustedes aman a esa persona? Han tratado todo posible para cambiar los caminos de esa persona y no trabaja y no servir. Y últimamente lo que pasa, Dios te lo deja en tus manos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Verdad número 1. Cuando buscas dirección de Dios, cercanía a Dios abre el camino adelante. Muchas veces como creyente, cristiano, cristiana, tenemos un problema, tenemos una prueba, una tormenta, una circunstancia donde tenemos que ir y buscar una respuesta. ¿Cómo arreglar la situación? ¿Cómo mejorar la situación? ¿Cómo salir de una tormenta? Y pensamos que vamos a Dios. Y una vez sí vamos a Dios, pero una vez no sabemos que en realidad estamos diciendo el nombre de Dios, pero verdaderamente no lo estamos siguiendo. Entonces, versículos 1 a 3 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar y imponerle las manos, los despidieron.
Entonces aquí la iglesia en Antioquía está en una situación. ¿Se acuerdan los principios de Hechos? Que cuando Jesús ascendió al cielo, los primeros creyentes tenían un desafío. Estaban cortos un discípulo, ¿se acuerdan? Y era ¿quién era? Judas. ¿Por qué? Se había colgado, es el que había traicionado a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron los primeros creyentes? Recuerden, les voy a dar un recordatorio. Entonces, aquí la iglesia en Antioquía necesitaba dirección. Similar al primer grupo de cristianos después de la ascensión de Jesús. Hechos 1, 13 a 14. Cuando llegaron al cuarto de arriba, ¿se acuerdan? Subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón y el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Se acuerdan? Se juntaron y dijeron lo primero que hicieron, oraron, porque necesitaban dirección. Antes de que llegara el Espíritu Santo en el día de Pentecostes, ellos necesitaban dirección. Entonces aquí la iglesia, que ya ha crecido bastante, pero todavía son una iglesia pequeña, el movimiento de cristianos está en una situación similar. Necesitan dirección. Aquí está Saulo, aquí están todos estos padres de la iglesia original. Dice aquí en el 13, y en Antioquía se encontraron profetas, maestros, Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén, Saulo. Estaba la iglesia madre en Jerusalén, ahora está la iglesia también en Antioquía. Y necesitaban dirección, necesitaban determinar qué es lo que Dios quería para ellos. Y vamos a ver que cercanía a Dios ayuda mucho. ¿Y qué es lo que dice el versículo? Aquí en los versículos menciona tres cosas. En el versículo 2 dice, mientras ayunaban. Y también dice, participaban en el culto al Señor, estaban adorando. Estaban ayunando, estaban adorando. Y fíjense lo que dice también en el versículo 3. Así que después de ayunar y orar, estaban haciendo tres cosas, ayunando, adorando y orando. Y vamos a hablar de tres cosas una o dos cosas que muchas veces no, una cosa que nunca casi hacemos, ayunar. ¿Quién ha ayunado aquí por cualquier razón? Puede ser religiosa, espiritual, o quizás como ayunar para limpiar el cuerpo, algo así. ¿Es fácil ayunar? Porque de cierto, todos somos mexicanos, somos hispanos, nos gusta el pan, nos gusta la tortilla, nos gusta el pan dulce, nos gusta el cafecito en la mañana. Es difícil de ayunar, ¿verdad? De hecho, ahorita Francis se tomó su tacita de café y unas galletitas. Y como hispanos es algo que casi nunca practicamos, pero se debe de hacer. Vamos a hablar de la adoración, del ayuno y de la oración. La adoración. Cuando dice aquí, no sé si su Biblia dice tenían culto, pero en otras versiones dice que estaban adorando a Dios mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor. Participar en el culto es otra frase para decir estaban adorando a Dios. Para poder saber qué dirección Dios quiere nosotros que hagamos en cualquier decisión grande, vamos a ver esas tres cosas: ayunar, adorar y orar. Primero es adoración, pero tenemos que estar siempre adorando
cantando a Dios. Hay otras maneras de adorar a Dios sin estar aquí siempre por una hora o media hora aquí cantando alabanzas. Sí. Marcos 12:30 dice, ama el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, en un sentido, cuando estés atrás del volante de tu carro, cuando te estés bañando, cuando estés haciendo de comer, cuando estés en la tienda comprando el mandado, tus pensamientos siempre pueden estar en Dios. Puedes adorarlo. No tienes que estar aquí por 15, 20, 30 minutos adorándolo en persona, alabándolo. Puedes adorar a Dios en todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No tienes que estar delegado aquí. Así es como adoramos a Dios. Cada momento. No siempre vamos a estar pensando en eso. Pero sí, cuando nuestros pensamientos se vayan a Dios durante el día, eso es adorar a Dios. Y eso es lo que yo creo estaban haciendo la iglesia aquí en Antioquía. Estaban adorando a Dios. Quizás estaban alabando, cantando alabanzas a Dios. Pero no siempre tenemos que estar en un culto en la iglesia adorando a Dios. Podemos estar adorando a Dios en nuestros corazones, en nuestras almas, sabiendo que hay una decisión grande. Hay que buscar a Dios y tenemos que adorarlo porque sería la única manera de acercarnos a Dios. Porque estamos hablando de la cercanía a Dios. Cada uno de nosotros tenemos familia, como dije, tenemos a nuestra familia y estamos bien cerca de esa familia. ¿Por qué? Hay comunicación, hay respeto, hay vidas en que nos encarnamos con ellos. Es lo mismo con Dios. Hay que adorar, comunicarnos, en un sentido, vivir nuestras vidas con Dios siempre en nuestras mentes. El ayuno, este va a ser el más difícil. Los primeros 3 versículos lo menciona 2 veces. Mientras, en versículo 2, mientras ayunaban y participaban o adoraban al Señor. Y el versículo 3, así que después de ayunar, orar y imponer. Los creyentes, la iglesia estaba ayunando. ¿Cómo se puede mirar un ayuno? José, le puedo preguntar, ¿cómo hizo su ayuno? Ahora, Bueno, ¿cuándo lo hizo? la mañana, Oh, sí. sí. Ok. Y lo hizo para algo espiritual. No, o sea, tenía falta de apetito. Uh-huh. Y ya cuando comí, pues ya a las 12. Sí, ok. Para limpiar su cuerpo, para mantenerse saludable, ¿verdad? Ok. Hay varias maneras de ayunar. Éxodo 34:28 dice, Moisés no comió ni bebió por 40 días en el monte de Sinaí y escribió los 10 mandamientos en las tablas. Yo no puedo hacer ni 2, 3 días. Antes yo ayunaba 2 días, pero eso era bastante. Pero Moisés lo hizo por 40 días. ¿Qué es la función? ¿Qué es el propósito de ayunar? Limpiarnos, pero también limpiar nuestras mentes. Porque ¿qué es lo que pasa cuando sentimos hambre? Sí, comer, pero cuando estamos ayunando y sentimos ese hambre y no podemos comer. ¿Dónde? Estamos pensando en comida. Para que no se llegue la hora de la... Pero lo que dijo María, estamos pensando. Y ahí es donde podemos practicar una disciplina en pensar en otras cosas. Especialmente cuando hay una decisión grande. Mucha gente cristiana, lo que hacen,
ayunan cuando hay una decisión grande para hacer. Yo me acuerdo no hace mucho, yo estaba hablando con el pastor Justin y estaba hablando de los desafíos de la iglesia aquí, de la gente que no viene o gente que no abren sus ojos, y me preguntó, ¿has ayunado? Y yo sé por qué, porque cuando uno ayuna, sus pensamientos sí están en el hambre, pero sus pensamientos puede ser que es su mente, mi mente ahora vaya a Dios. Es ahí donde la mente se abre más, porque ahí te quita de todas las distracciones. Entonces, como pueblo hispano, yo sé que es algo difícil que muchos de nosotros nunca hemos hecho. Es difícil, pero aquí miramos que es bíblicamente la verdad. No debemos de hacerlo siempre, pero cuando hay la decisión grande para hacerlo, en vez de concentrarnos en cómo vamos a hacer esa decisión entre nosotros mismos, hay que ayunar. Especialmente si vas a comprar una casa, vas a comprar un carro, te vas a casar, no estás seguro si esta es la persona correcto, si te vas a mudar. Esas son decisiones tan grandes que Dios nos enseña en su Biblia, en su palabra, que debemos de ayunar. En un sentido, para ponernos de acuerdo con Dios, para ponernos en el mismo nivel espiritual a Dios. Mateo 4:2 y Lucas 4:2 dice, Jesús está en el desierto. ¿Se acuerdan que Jesús estaba en el desierto? Y antes de comenzar su ministerio, ¿qué fue lo que hizo? Ayunó. ¿Por qué ayunó antes de comenzar su ministerio? Sí. Y sabía que también iba a estar, se iba a confrontar con alguien, el diablo. Cuando hay tentación de algo, cuando hay una decisión grande, cuando sabemos que algo grande sigue en nuestras vidas, hay que ayunar. No es fácil, yo sé. No es fácil, ¿verdad? Nada. Y él lo hizo por 40. Pero imagínense Jesús, que era todo hombre. ¿Se acuerdan del libro de Juan? Jesús, todo hombre, todo Dios, toda vida. Él era hombre, él comía, él bebía, él sentía, tenía hambre. 40 días en el desierto. Imagínense el hambre que Jesús, el hombre, tenía. Jesús estaba en el desierto ayunando antes de entrar en su gran ministerio y ser tentado por el diablo. Hay 4 formas de ayuno. Ayuno total, donde uno no come o bebe nada. Yo no estoy aquí para decirles qué es lo que deben o no hacer ustedes, porque cada uno de ustedes saben su propio cuerpo. Yo no soy doctor, y yo para decirles que deben de no comer nada o beber nada, yo puedo arriesgar mi ministerio. Pero ustedes saben si pueden hacerlo o no. Pero una forma de ayunar es ayunar total. Ayuno total. Ayuno con agua. Puedes no comer, pero puedes tomar agua. Ayuno parcial. Eso se mira diferente. Muchas veces, como usted ayunó, ¿de qué hora a qué hora, José? Me levanto como a las 6:30 de la mañana y ya no duermo. ¿Todavía está ayunando ahorita o ya comió? No, nada más una vez, ahora. Okay. Puede ayunar de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Puede ayunar y no comer el desayuno. No, hasta las 12. Sí. Para cada persona es diferente. Y luego también hay otra forma de ayunar. Ayuno de dejar de lado por un tiempo cosas que no son alimentos. No lo tengo aquí, pero
¿Podemos ayunar con esto? Es más fácil no comer que no tener esto encima por un día, ¿verdad? 2 horas. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Eso es otra forma de ayunar. Eso obviamente no se encuentra en la Biblia, pero cualquier cosa que nos distrae nuestra mente de Dios, podemos quitarnos esa distracción y ayunar de esa cosa. Del hambre, del teléfono. Carmen me está mirando. Del café. Cualquier cosa que nos distrae de Dios, debemos de quitarnos de eso. Y es aquí lo que está haciendo la iglesia, está ayunando. Sabiendo que tenían la decisión, estamos aquí en Antioquía, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué? Vamos a ayunar. Aquí no dice qué es lo que hicieron exactamente en el ayuno, pero sabemos que sí lo estaban haciendo. Muchas veces en las costumbres judías, ayunar, uno ayunaba de la mañana hasta la noche y podían comer después. Porque el día comenzaba para los judíos el 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Ese era un día completo. Pero aquí no nos dice exactamente cómo ayunaron, pero estaban ayunando, estaban adorando. Y luego la última cosa que estaban haciendo, estaban orando. Versículo 3, después de ayunar, oraron y pusieron las manos sobre Bernabé y Saulo. Oración es nuestra manera de hablarle a Dios. 1 Juan 5, 14 a 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. ¿Sabían que cuando nosotros hablamos, yo me acerco a ustedes cuando yo me comunico con ustedes? Así es como yo los conozco. Así es como ustedes me conocen a mí. Hablo, ustedes hablan. Nos acercamos más, nos entendemos. 1 Juan 5, 14, 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Santiago 1, 5 a 6 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe. El punto es que tenemos que orar, no pidiendo siempre o diciéndole a Dios el problema o lo que tenemos enfrente de nosotros. Tenemos que pedirle sabiduría para poder saber qué es lo que Él quiere para la dirección enfrente de nosotros. ¿Alguien de ustedes ha hecho una decisión bien fea en sus pasados? Cada uno de nosotros. Y cuando hicieron esa decisión y fracasaron feo, casi estoy seguro era porque no estábamos siguiendo nuestra propia voluntad, nuestro propio camino, y no ayunamos, no estábamos adorando a Dios en ese momento, en nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros seres, y no estábamos orando. Fíjese lo que pasa. Estaban adorando, estaban ayunando, estaban orando. Fíjese lo que pasa en el 4 a 6. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué vino sobre ellos? El Espíritu. Dios apareció. Dios les dio. Y les dijo, están listos. Aquí está lo que tienen que hacer. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron hacia Leucía y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar de Salamía, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.
tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos, allí. Entonces voy a trazar un poquito. Aquí es donde comienza, no sé si pueden ver eso, el primer viaje misionero de Saulo, que ahorita vamos a ver, se llama Pablo. Si pueden ver aquí está Jerusalén, aquí está la iglesia madre de judíos, aquí está Cesarea, aquí donde vino a fe Cornelio. Aquí está la iglesia en Antioquía. Aquí se encuentran los ancianos, Pablo, Bernabé, Marcos, y de aquí viajan a Seleucia. Y de aquí, este es el mar Mediterráneo, de aquí viajan a Salamina, comienzan aquí y corren toda la isla y llegan a Pafos. Y esto aquí es el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, ellos no sabían qué dirección tomar. Adorando, ayunando, orando, pidiéndole a Dios que apareciera para saber qué es lo que tenían que hacer. El Espíritu envía al grupo de Pablo a la isla de Chipre, predicando el Evangelio de costa a costa. Después de adorar, después de ayunar, después de orar, el Espíritu respondió guiándolos a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo respondió a las peticiones y desafíos de la iglesia en Antioquía. La iglesia estaba en una, ¿cómo se dice?, encrucijada en el camino. En inglés dijimos un crossroads, donde el camino se va para allá, o se puede ir para acá, pero el Espíritu Santo, porque ellos estaban adorando, estaban tan acercados a Dios, sabían lo que Dios quería para ellos. Adoraron, ayunaron y oraron ante Dios por sabiduría, y Dios se los dio. Es ahí donde el Espíritu los guió. Vayan a la isla de Chipre, ahí van a predicar toda la isla, van a correrlo todo. Van a comenzar de Salamina y van a ir hasta el punto de Chipre, ahí no se van a encontrar, ahí no vamos a estar en la historia. ¿Has hecho decisiones grandes en tu vida sin Dios en el cuadro? ¿Cómo salieron? ¿Qué desafíos o decisiones grandes tienes en este momento? ¿Dónde está Dios en esas decisiones en este momento? Aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos hacer: ayunar, adorar, orar. Estamos más cerca a Dios cuando nuestras mentes, corazones, todo nuestro ser está tan acercado a Dios. Así como la iglesia en Antioquía estaba, se cayeron de rodillas, sus mentes estaban claras, sus corazones estaban adorando a Dios, y dice Dios, están listos. Aquí es lo que tienen que hacer. Dios tiene algo para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes en su futuro inmediatamente. Yo no soy un profeta, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es cuando se presente una situación donde tengan que hacer una decisión, vamos a experimentarlo, vamos a ayunar, vamos a adorar a Dios con todos nuestros seres, nuestros corazones, nuestras mentes, vamos a orar. Y es ahí donde Dios nos escucha y nos guía y nos da sabiduría para qué hacer. Seguimos de 6 al 11. Vamos a ver la segunda cosa. Cuando practicas pecado, y aquí es donde pone un poquito feíto. Cuando practicas pecado o conspiras contra Dios y su verdad, Él te entrega a las manos del diablo. Es difícil de decir eso, pero acabamos de leer eso. Eso mismo fue lo que pasó con este hombre que vamos a mirar. Cuando practicas pecado, ¿qué es practicar algo? ¿Es algo que haces una vez nomás? ¿Practicar algo?
¿Qué es practicar? Puede ser una vez, pero puede ser seguido, lo estás haciendo. Seguido, repitiéndolo. Es una costumbre. Practicar ejercicio es hacerlo cada día o siempre. Entonces, cuando estamos practicando, nuestras mentes ya está acostumbrado de hacerlo. Practicarlo, hacerlo siempre. No una vez, no 2 veces, pero siempre hacerlo. Cuando estamos practicando pecado, eso es para mí, yo le digo, conspirar contra Dios. Porque ¿qué es conspirar? Pensarlo, ¿verdad? Pensarlo pero profundamente. No es nomás un pensamiento de nuestros corazones y mentes que está ahí y luego se va. Conspirar hay que pensar de los detalles, hay que pensar cómo vamos a hacerlo, hay que pensar cómo vamos a justificar que no es pecado. Eso es conspirar contra Dios. ¿Han tenido gente en su vida que han conspirado contra ustedes? No es algo que hicieron nada más así a lo inmediato. Lo pensaron profundamente. Lo planificaron. Y eso es lo que hacemos nosotros como cristianos. Planificamos, practicamos pecando contra Dios. Pero vamos a ver que Dios ya después de tiempo dice, ya no puedo con he tratado, porque Dios nos da nuestra propia voluntad para hacer decisiones. Así de la misma manera que cuando Él creó a Adán y Eva, les dio su propia voluntad, porque Dios no quiere robots. Los que han sido casados se casan por amor, ¿verdad? No nos casamos porque, queremos a alguien que nos va a amar para atrás, va a regresar ese amor, no por fuerza o por esforzarlo, pero porque ellos quieren hacerlo. Cuando conspiramos contra Dios, lo estamos haciendo conscientemente, sabiendo que eso es lo que queremos hacer. Versículos 6, los últimos del 6 al 8, dice: y había un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe el gobernador. Entonces aquí se encuentra un gobernador romano que quiere escuchar la palabra de Dios. Llama a Saulo, llama a Bernabé, pero su asistente, un hechicero, que es otra palabra para decir un mago, trata de impedirle en creer. O sea, este hechicero se llama Bar Jesús, un hechicero, un mago. Y dice, fíjese lo que dice la palabra de Dios en los últimos del 6. Un falso profeta. Un falso profeta. Muchos líderes, lo que siempre sucedía, acuérdense que los judíos estaban bajo la opresión de Roma. Entonces en Roma había diferentes pueblos, regiones, y muchas de las regiones tenían gobernadores, así como hoy. Entonces aquí, en esta isla, había un gobernador. Y ese gobernador tenía un asistente. Y ese asistente era un hechicero, un mago, llamado Bar Jesús. Muchos de los líderes romanos tenían a un hechicero, un mago, siempre a un lado, en caso que tenían que usarlo. Muchos líderes romanos a menudo mantenían a hechiceros privados como consejeros espirituales cuando la razón y la lógica no funcionaban. Bar Jesús se dio cuenta de que si el gobernador creía en Jesús, ¿qué le pasaría a él? Quedaba fuera.
se va al unemployment line, ¿verdad? El desempleo. Ya no iba a tener trabajo. No va a tener trabajo. Pronto se quedaría sin trabajo. ¿Qué es un hechicero? Como ahora los adivinos, yo creo. Sí, es un mago. Pero fíjense lo que dice la Biblia, lo que es un hechicero. En versículo 8, este hombre se llamaba Elimas, el hechicero. Se oponía y procuraba apartar a la fe del gobernador. Se opone a la palabra de Dios. Y estoy hablando a nuestra iglesia porque todos nosotros venimos de una cultura donde esto sucede siempre. De hecho, yo tenía en mi propia familia, mi mamá, mi abuelita, que hacían cosas que eran así. Brujería, cosas de magia. Pero fíjese lo que decía la Biblia, eso se opone a la palabra de Dios. Intenta evitar a que otros vengan a la fe en la verdad de Cristo. Eso es grande. Entonces vamos a regresarnos a eso. Es enemigo de Dios. La hechicería es el enemigo de Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde podemos encontrar eso? Vamos a adelantarnos un poco. Versículo 10. Hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Es enemigo de Dios. Todo de lo que es bíblicamente correcto es enemigo. Versículo 10 dice que son engañadores de la verdad de Dios. En el mismo versículo 10 dice que tratan de hacer trucos, magia. Nosotros hoy en nuestra comunidad hispana, nuestra cultura, hacemos rituales, magia, brujería, fraude. Todo eso es al contrario de Dios. Es brujería, es del diablo. Versículo 10 también dice, nunca dejan de pervertir o torcer los caminos de Dios. Eso allí es practicar. Fíjense lo que dice Saulo en versículo 10. Le está diciendo, nos estamos adelantando, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Le está preguntando, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Entonces este hombre, este hechicero, este mago está practicando y ya tiene tiempo haciéndolo. Esta brujería, esta hechicería. Versículo 10 dice que este hombre planeaba como hijo del diablo. No sé cómo simplemente más decirlo. Todo esto es del diablo. La Biblia lo dice, la Biblia no mienta. No miente. La Biblia dice que todo esto viene del diablo. Todo. Brujería. ¿Sí? ¿Cómo se dice fortune teller en español? Los que dicen tus fortunas. Todo eso es del diablo. Y la cosa es que muchos de nosotros como cristianos vamos a traerlos a nosotros. Traemos mucho de eso todavía en nuestra vida. No es decir que lo hacemos, pero cuando decimos, voy a cruzar mis dedos. No pases bajo de una escalera. Hicieron ojo. ¿Han escuchado ese, verdad? Todo. O saquen las ramas, vamos a curarlo. Y no es decir que lo estamos haciendo, pero muchas veces cuando estamos hablando o decimos así cosas tan inocentes, es que todavía traemos esas cosas de nuestras vidas viejas y lo estamos pensando o diciéndolo de una manera, sentido u otro. Es magia oscura. Entonces cuando queremos que algo suceda en nuestras vidas, en vez de ir a Dios, ayunar, adorar, orar,
regresamos a lo que siempre hemos entendido, lo que siempre hemos hecho. ¿Quién tiene familia ahorita que todavía hacen cosas así? Le dice Pablo o Saulo a este hombre, hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Todo esto viene del diablo. Cuando estamos practicando pecado, estamos conspirando contra Dios y su verdad. Pero no más estoy hablando de hechicería, practicar magia, oscuridad, cualquier pecado. Muchas veces queremos justificar nuestros pecados y decir, bueno, no estoy lastimando a nadie. Estamos justificando nuestro pecado y lo justificamos tanto y lo seguimos practicando. Estamos conspirando contra Dios. Todos estos atributos pueden venir de un individual, un amigo, un familiar, una institución, una iglesia, un líder espiritual, un pastor. Es importante estar arraigado en la verdad de Dios, que es su palabra. Sergio Paulo se llamaba a este gobernador, el procónsul, anhela y busca la verdad de Dios. Pero este hombre, el hechicero que se llama Elimas, trató de que no siguiera a Dios su jefe. Es importante que ustedes estén en la palabra de Dios, porque yo les puedo decir algo que no está aquí y me pueden creer, desviándolos de su camino de Dios. Es importante que ustedes sepan lo que está escrito en esta palabra de Dios, porque no es Joel Méndez lo que lo está diciendo, es Dios Jehová mismo, la palabra de Dios, inspirada de Dios. Lo dice, la verdad. Cuando tenemos que mirar y buscar a Dios, a Cristo, para la única verdad, en nuestras pruebas y tormentas, habrán muchos en nuestros círculos de familia, amigos, que tratarán de desilusionarnos y decirte que estás loco, que tú no eres de esa fe, que tú eres lo que siempre has sido, uno que debe seguir lo que ellos siguen. Te tratarán de convencerte que no sigas a Dios, a Cristo, a la verdad que se encuentra en la Biblia, la fuente de todo que es de Dios y de Él. Cualquier remedio afuera de la voluntad y verdad de Dios es de Satanás. Y Dios está opuesto contra ti si lo haces. Versículos 9 a 11 para terminar. Entonces Saulo mira a este hombre. Aquí por la primera vez Saulo es llamado Pablo. Y aquí adelante ya no va a ser Saulo, va a ser Pablo. Saulo era su nombre judío. Pablo es un nombre griego. 9. Entonces Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Pablo, fijando la mirada en él, dice: hijo del diablo. Dios una vez está fijando su mirada en cada uno de nosotros cuando estamos caminando, practicando, conspirando en pecado. Lo mismo que hizo Pablo a este hombre, Dios lo hace en nuestros corazones. Romanos 1:21 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón.
Fíjese lo que dice el versículo 10. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Esto es grande para entender. Porque Génesis 6, 5, 7, ¿se acuerdan cuando el tiempo de Noé? Al ver el Señor que la maldad del ser humano de la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió su corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Romanos 1, 24 a 25. Por eso Dios les entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es el bendito por siempre. Sí, Dios nos abandona. Como mencioné hace rato, cada uno de nosotros en nuestra familia hemos tenido a alguien que hemos abandonado. No es porque no lo amamos, porque hemos tratado todo posible de que se regresen a la verdad. Dios hace lo mismo con nosotros como cristianos, como pecadores. Y dice, ¿sabes qué? Hijo, hija, mi creación, ya no puedo. Te voy a dejar a tu pecado. Y aquí es lo que hizo Pablo y Bernabé contra este hombre. Lo dejó en su oscuridad. Versículo 12. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Un gobernador asombrado es testigo de todo y cree en la verdad de Dios. En un lado tenemos a Elimas, el hechicero, el mago, y fue encarcelado a su propio pecado, sufriendo en su oscuridad y forzado y obligado a estar y vivir a las manos del mundo. Cuando Dios nos deja ir al mundo, estamos a la voluntad del mundo. Y estamos en la oscuridad, estamos ciegos. Pero Dios dice, te voy a dejar ir. ¿Quieres estar en el mundo? ¿Quieres estar en tu pecado? Te dejo. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Entonces, en un lado, Elimas, el mago, fue encarcelado por su propio pecado. En el otro lado, Sergio, el procónsul, vio la luz del día y fue asombrado que las enseñanzas de Cristo lo liberó de las mentiras de su mundo en que vivía. Entonces, la cuestión o la pregunta que tenemos que hacer nosotros, ¿a quién estamos siguiendo? ¿La verdad que es Cristo? ¿O estamos conspirando, practicando pecado contra Dios? Porque ¿sabe qué? Aquí miramos que Dios nos deja ir a ese pecado. Y cuando eso sucede, está feo. Estamos a las manos del mundo, estamos a las manos del diablo, porque nos agarra el diablo. Ven para acá, chiquitito, chiquitita. ¿Te quieres estar en pecado? Eres mi hijo. Como dijo Pablo, hijo del diablo. Te agarra el diablo y te lleva, porque ¿sabes qué? Te deja ir Dios. Y aún como cristianos también podemos desviarnos. En conclusión, ¿qué mundo y libertad tenemos en Cristo cuando nos sometemos a su voluntad? ¿Qué gloriosa vida nos espera cuando vivimos bajo su verdad? ¿Qué belleza, paz y esperanza podemos tener cuando no permitimos que el mundo contamine nuestros corazones y mentes que atraviesan este mundo? No debemos persuadir a Dios. Porque lo que estamos haciendo, sí, Dios, estamos tentando, te estoy persuadiendo para que me dejes ir. No debemos persuadir a Dios que nos abandone a nuestros pecados. Eso está feo, si lo piensan. Padre Celestial, gracias por este mensaje profundo que duele. Gracias por este mensaje que es la verdad. Gracias por este mensaje
que tú nos das porque quieres que nuestros corazones escuchemos esa verdad, no importa que duela o no. Padre, cuando vengan las pruebas, los tormentos, muchas veces regresamos a nuestras costumbres de antemano, pero tú eres nuestro Salvador, tú has sido nuestro Salvador, tú eres nuestro rescatador. No queremos caminar y andar y practicar en nuestros pecados, porque queremos andar en tu voluntad. Queremos tu mano y no la voluntad y la mano del diablo. No nos dejes ir a Jesús. No nos dejes a la oscuridad. No nos permitas. No nos abandones. Pero para hacer eso, Padre, nos arrepentimos. Cualquier pecado que tengamos ahorita en nuestras vidas, te lo presentamos a tus pies. Te rogamos, te clamamos que nos perdones. Porque sabemos que practicar el pecado es conspirar contra ti. Y hemos mirado que tú nos abandonas si practicamos tan feo que no queremos escuchar tu verdad. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús, que dio su vida para nosotros, para poder vivir nuestras vidas espirituales en libertad, sabiendo que nos espera un mundo lleno de ti, de tu Hijo Jesús y de tu Espíritu. Tú, Dios, eres nuestra esperanza. Tú, Dios, es nuestra paz. Tú, Dios, eres nuestra luz. Tú, Dios, te queremos seguir. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Están pedidos?